Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar haciendo problemas para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. En la clase anterior estuvimos viendo el método de los discos, pero si recuerdan, hicimos una figurita por ahí que era, la pongo aquí, era esta. Si se acuerdan, era este triángulo y lo estamos girando en torno al eje Y. Para calcular el volumen, lo calculamos con una resta. No sé si recuerdan, teníamos x igual a 2 al cuadrado menos x igual a y. Y eso servía para restarle el volumen de este cono que tenía excavado en su interior. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hacer más problemas. Pues vamos a empezar con esto de aquí. Tenemos esta área, un área que está contenida entre la recta x más 2 y la recta x cuadrada menos 2x más 2. Bueno, esto que está aquí adentro es lo que vamos a empezar a rotar sobre el eje X. Note una cosa importante. Esta vez el área no está pegada al eje sobre el cual vamos a empezar a hacer las revoluciones. Eso quiere decir que cuando yo empiece a girar esto en torno al eje X, toda esta zona que está fuera de mi área va a ser un hueco en el sólido. De hecho, nos va a quedar algo así. Si se fijan, bueno, esta es la recta x más 2, esta es la parábola x cuadrada menos 2x más 2. Entonces, este de aquí es el área que estoy revolucionando sobre el eje X. Aquí está el eje X en verde. Y esta que se ve más oscura es el hueco que va a tener por dentro mi figura ya en 3D. Bueno, ese método que vimos se llama método de arandelas. ¿Sí? ¿En qué es diferente del método de discos? Bueno, el método de discos nos hablaba de calcular área de círculos completos, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. El método de las arandelas lo que nos dice es que debemos sumar las áreas de arandelas. ¿Qué es una arandela? Una arandela es una rondana, ¿sí? Como esta, que es un círculo, pero ese círculo en su centro tiene un orificio. Entonces, para calcular el área de este círculo, ¿qué hago? Calculo primero el área como si estuviera completo, pi por radio al cuadrado, el radio hasta acá afuera, y le resto el área del orificio que hay en medio, es decir, pi por radio al cuadrado, el radio de este orificio. Y luego hago la integral para que sumando todas estas arandelas me forme un sólido de revolución que en su centro tiene por ahí un hueco. Ok, vamos al pizarrón y vamos a hacer este problema. Dijimos pues el área que está contenida por la recta x más 2 y la parábola x cuadrada menos 2x más 2 revolucionando alrededor del eje X. Recordemos que nuestra fórmula era sencillamente la suma de todas las áreas de los círculos, es decir, pi por radio al cuadrado, donde el radio estaba dado por la altura de la función. Ahora, cuando tenemos el método de las arandelas, si ustedes recordarán en el ejercicio que hicimos la clase anterior, teníamos que restar las dos áreas, como comentamos hace un momento. Entonces, lo que voy a hacer es primero poner la función que está más alejada del eje X. Cuando vimos área intercurva decíamos la que está arriba, al cuadrado, para que sea el radio al cuadrado, y le voy a restar el cuadrado de la función que está más cercana al eje X. Y lo integramos respecto de X. En nuestro caso, la función que está más alejada del eje X es X más 2. Entonces mi fórmula va a quedar así. Y como es una constante, sacamos de la integral desde 0 hasta 3. Aquí me están dando valores de X. Y como voy a integrar respecto de X, entonces aquí puedo poner estos valores.
sin tener que hacer ninguna sustitución o ningún despegue. Luego, ponemos entonces la primera función al cuadrado. Esta de aquí. Entonces tenemos x más 2 al cuadrado. Y le voy a restar el cuadrado de la otra función. De esta de aquí. X cuadrada menos 2x más 2 al cuadrado. Y esa diferencia de funciones al cuadrado la voy a integrar respecto de x. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que desarrollar este binomio al cuadrado y este trinomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, ustedes recordarán, tenemos una fórmula bastante conocida desde la secundaria, que es cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Sin embargo, para el segundo caso, que es un trinomio al cuadrado, esta fórmula no es tan conocida. Bueno, pues no hay problema. Lo que podemos hacer es ser prácticos y sencillamente esto al cuadrado significa que está multiplicado por sí mismo. Entonces vamos a hacer la multiplicación. X cuadrada por x cuadrada, x cuarta, x cuadrada por menos 2x, menos 2x cúbica, y x cuadrada por 2, 2x cuadrada. Ahora, con el segundo término, menos 2x por x cuadrada, menos 2x cúbica, menos 2x por menos 2x, más 4x cuadrada, y menos 2x por 2, menos 4x. Y ahora con el tercer término, 2 por x cuadrada, más 2x cuadrada, 2 por menos 2x, menos 4x, y 2 por 2, 4. Y simplifiquemos. Vamos con, bueno, x cuartas nada más tengo esta. Ahora x cúbicas. Tengo menos 2x cúbica, menos 2x cúbica, lo cual me va a dar menos 4x cúbica. Voy a poner aquí los resultados. Vamos a ver con las cuadradas. Tengo 2x cuadrada y 4x cuadrada, 6x cuadrada. Y otros 2x cuadrada, tengo 8x cuadrada. Y x lineales, tengo menos 4x, menos 4x. Eso va a ser menos 8x y finalmente más 4. Entonces, esta va a ser la expresión resultante del trinomio al cuadrado. Y lo vamos a colocar aquí. X cuarta menos 4x cúbica más 8x cuadrada menos 8x más 4. Y no olvidemos que este menos va a afectar a todo lo que sigue. Entonces lo vamos a poner entre unas llaves. Y los integrales respecto de x. Ahora tenemos que hacer esta resta y simplificar nuestra expresión. Tenemos primero las x cuartas. Nada más tenemos aquí una x cuarta que se hace negativa. X cúbicas, también tenemos esta. Con este menos se hace positiva. X cuadradas, tengo 8x cuadrada. Y con este menos se hace menos 8x cuadrada. Acá tengo una x cuadrada, una menos 8, menos 7x cuadrada. Ahora x lineales, tengo 4x menos menos 8, este 8 hace positivo, y 4, 12x. Finalmente los independientes, tengo 4 menos 4, 0. Integrando respecto de x. Ok, ya sencillamente vamos a integrar. Entonces, el resultado es que pi va a multiplicar a menos x quinta sobre 5 más 4 x, le sumamos 1, cuarta sobre 4. Y puedo simplificar aquí estos 4. Menos 7x cúbica sobre 3 y más 12x cuadrada sobre 2. Y esto lo evalúo de 0 a 3.
Bien, lo que sigue aquí es hacer la sustitución de los límites. Primero la del superior y le restamos la del inferior. En este caso, que el inferior es 0, sencillamente todos se van a hacer 0. Entonces tenemos pi que multiplica a. Aquí sustituimos el límite superior, 3 menos 3 a la quinta sobre 5. Y a eso le restamos la sustitución del límite inferior. Pero cuando sustituye el límite inferior, pues 0 a la quinta, 0, entre 5, 0. Entonces le podemos poner aquí menos 0, para que no se les olvide que tuvimos que hacer también la sustitución del límite inferior. Más, quedamos que estos 4 se han simplificado, es x cuarta. Entonces me queda 3 a la cuarta sobre 4, menos, nuevamente, 0 a la cuarta, 0, menos 0. Más 7 por 3 al cubo sobre 3, menos 0 al cubo, 0, por 7, 0, entre 3, 0. Y más 12 por 3 al cuadrado sobre 2, menos 0 al cuadrado, 0, por 12, 0, entre 2, 0. ¿Qué tenemos entonces aquí? Bueno, sencillamente realizamos las operaciones indicadas, 3 a la quinta entre 5, sumamos todos los resultados y voy a obtener 117 quintos. O sea que mi volumen es igual a 117 quintos de pi unidades cúbicas. Bien, ahora hagamos un nuevo problema. Esta va a ser el área que está contenida entre y igual a 2, esta línea roja, y la parábola cúbica x cúbica más 1. Entonces va a ser esta área que tenemos aquí. Vamos a hacer un poco más grande. La vamos a hacer girar sobre el eje x. Entonces nuevamente el área está despegada del eje. Entonces todo esto donde no está el área va a ser un hueco en mi figura tridimensional. La figura queda así. Aquí está la parábola cúbica, esta es la recta y igual a 2, este es el eje x, y todo esto de aquí va a ser un hueco. ¿Okay? Vamos a calcular esa, y ahorita hacemos otros ejercicios ya girando sobre el eje y. En este ejercicio no nos dan los límites de x, no nos dicen desde x igual a 0 igual a 3 como en el pasado. ¿Cómo vamos a saber entre qué valores tenemos que integrar? Bueno, muy fácil. Mira, nos están dando aquí dos funciones de y. Y nos dice que en un lado y es igual a 2, que es la línea horizontal que vimos ahorita en la pantalla. Y por otro lado, y es igual a x cúbica más 1. Entonces vamos a ver en dónde se unen estas dos gráficas. Si y vale 2, entonces quiere decir que 2 debe ser igual a x cúbica más 1. Y lo que voy a hacer aquí es sencillamente despejar mi x. Entonces tengo que 2 menos 1 es igual a x cúbica. 2 menos 1 son 1, igual a x cúbica. ¿Cómo despejo este cubo? Sencillamente saco raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 1 es 1. O sea que mis límites donde voy a integrar va a ser desde x igual a 0 hasta x igual a 1. ¿El x igual a 0 de dónde salió? Ah, pues que esta curva está pegada al eje y. Es decir, cuando x vale 0. Bueno, ahora que ya tenemos estos dos valores, vamos a hacer nuestra fórmula para calcular el volumen. Muy bien, la fórmula para el volumen es, ya hemos dicho ahorita que primero la función que está más alejada del eje al cuadrado menos la función que esté más cercana al eje en dx. Muy bien, ¿cuál es la que está más alejada del eje x? Pues y igual a 2. Ahora si pongo mis límites de 0 a 1, y entonces dijimos que era 2. Y esta debo de ponerla al cuadrado. Menos
Mi segunda función, x cúbica más 1 al cuadrado. Integramos en dx, ¿por qué? Porque estamos generando el sólido girando alrededor del eje x. ¿Okay? 2 al cuadrado son 4, menos este binomio al cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ya sabemos que este menos va a afectar a todos los términos que le siguen. Entonces tengo que, va a ser la integral de 0 a 1, de 4, menos x sexta, menos 2x cúbica, menos 1 en dx. No hay mucho que simplificar. Perdón, estoy comiendo aquí el pi. Menos x sexta, menos 2x cúbica, 4 menos 1, más 3. Realizamos la integral. Menos x séptima sobre 7, menos 2x cuarta sobre 4, más 3x. Y la vamos a evaluar de 0 a 1. Bueno, ustedes aquí ya saben cómo hacer eso. Sustituimos el límite superior y le restamos la sustitución del límite inferior. Entonces ya no lo voy a hacer yo. Ya sencillamente hacen sus operaciones y multiplicamos el resultado por pi. Y esto nos va a dar 33 catorceavos de pi. Y como su volumen son unidades cúbicas. Muy bien, vamos ahora con los ejercicios de sólidos de revolución alrededor del eje Y. Vamos a hacer uno muy parecido al que hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? La clase pasada hicimos un triángulo. Ahora tenemos esto de aquí. Tenemos la parábola x cuadrada y también como límite x igual a 1. Y esta zona de aquí es la que vamos a revolucionar sobre el eje Y. Y nos va a quedar la siguiente figura, esta de aquí, donde todo esto está hueco. Y entonces lo que vamos a calcular son las arandelas de aquí, que si se fijan, conforme voy bajando, tienen cada vez un agujero más pequeño, o al revés, conforme voy subiendo de 0 hacia 1, tiene el orificio de adentro cada vez más grande. Ok, ahorita vemos cómo fijar los límites en el pizarrón. Vamos. Bien, tenemos ahora este ejercicio. Entonces, el área que vamos a revolucionar alrededor del eje Y está limitada por la parábola x cuadrada, la recta vertical x igual a 1. Acuérdense, cuando es x igual a un número son rectas verticales. Y el eje de las x, y igual a 0, que es el eje de las x. Nuevamente no nos dan los límites, de dónde a dónde vamos a integrar. Como estamos generando alrededor del eje Y, lo que necesitamos son límites en Y. Entonces, bueno, nos están dando 1, y igual a 0. ¿Pero de 0 a dónde? Pues está fácil. Tenemos que x es igual a 1. Ese es uno de las líneas que están limitando. Entonces esta x la vamos a sustituir ahí. Tengo yo que y es igual a 1 al cuadrado y eso es 1. Entonces mis límites de integración van a ser y igual a 0 y y igual a 1. Vamos ahora con las funciones. Como estoy generando mi volumen alrededor del eje Y, necesito funciones en Y. Las funciones en Y están dadas de la forma x igual a algo de Y. Entonces, esta podemos considerar que es una función en Y. Dijimos que era una recta vertical, ¿recuerdan? Esta, sin embargo, es una función de x. ¿Qué vamos a hacer para convertirla en función de Y? Sencillamente vamos a despejar la x. Este cuadrado pasa del lado izquierdo como una raíz cuadrada, ¿cierto? Y aquí ya tengo una función de Y. X es igual a raíz de Y. Entonces, la fórmula para encontrar el volumen es volumen es igual a pi por la integral de C a D de la función en Y que esté más alejada del eje Y al cuadrado menos
la función de y que esté más cercana al eje y al cuadrado. Y estamos integrando respecto de y. Bueno, ustedes vieron ahorita las gráficas. Entonces la que está más alejada del eje y es 1. Y eso lo elevamos al cuadrado. No olvidemos los límites de integración de 0 a 1. Y le vamos a restar esta función, que era raíz de y, pero al cuadrado, respecto de y. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues 1 al cuadrado es 1, y raíz de y al cuadrado es y. Si integramos eso, ¿qué me va a quedar? La integral de 1 es y, menos la integral de y, que es y cuadrada sobre 2. Y eso lo evaluamos de 0 a 1. Voy a hacer mis sustituciones. Aquí sustituyo el 1 y le resuelvo la sustitución del 0. Luego, menos, sustituyo el 1, 1 al cuadrado sobre 2, menos la sustitución del 0, 0 al cuadrado sobre 2. Y eso, perdón. Esto se va a hacer 0, entonces sencillamente me queda pi por 1 menos 1 medio. Si a 1 le quito 1 medio, pues me va a dar 1 medio, multiplicado por pi, 1 medio de pi, o pi medios, unidades cúbicas. No sé si lo había comentado antes, pero si quieren dar su resultado no en términos de pi, sino como un número, pueden multiplicar este 1 medio por pi, siendo la misma pi de la primaria, 3.14159265 etc. Vamos con otro ejercicio de volumen generado alrededor del eje y, pero este ejercicio va a estar muy interesante. Vean el área que vamos a hacer revolucionar. El área está delimitada por y igual a la raíz de x más 2, esta roja, la recta x igual a 4 y el eje de las x. Entonces, se fijan, cuando yo empiece a girar esto alrededor del eje y, me va a formar un cilindrito que tiene nuevamente algo excavado en el centro. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Sí? Me va a dar esta figura. Fíjense, tengo aquí algo excavado por la parte del centro, pero la mayor parte de mi sólido no tiene orificio. Entonces vamos a tener que usar los dos métodos. Esta parte de aquí hacia abajo, si se fijan, está completo el cilindro. Lo voy a hacer por el método de discos. Es decir, voy a calcular el volumen de los discos completos. Bueno, el área de los discos, y luego las sumo todos para encontrar el volumen del cilindro desde la base hasta aquí. Y luego, de aquí hacia arriba, que ya empieza a tener esta parte hueca, lo vamos a hacer por el método de las arandelas. Ok, entonces vamos a hacer las dos partes, luego sumamos los volúmenes y vamos a obtener el volumen de esta figura. Recordemos cómo eran las gráficas que estaban formando estas funciones. Muy bien. Entonces vamos a ver en dónde se unen estas dos líneas. Tengo que x es igual a 4, entonces esto lo sustituyo acá. Tengo y igual a la raíz de 4 más 2. La raíz de 4 son 2, viendo nada más los estados positivos, más 2, y es igual a 4. Entonces, uno de mis límites de integración va a ser y igual a 4. Pero recuerden ustedes que ya habíamos visto ahí en pantalla que tiene dos secciones. Hay una sección donde está completamente relleno el disco y hay otra sección donde ya tiene un hueco en el centro. Esto va a ser desde la base hasta la altura. Pero ¿dónde voy a empezar? ¿O dónde voy a separar el método de discos del método de arandelas? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente para saber. Esta función, voy a ver su rango. ¿Sí? Pueden regresarle al video si quieren y ver las gráficas para que vean dónde es donde empieza esta función, que de hecho es lo que voy a obtener con el rango, en dónde empieza a existir la función. Bueno,
este valor de x, aquí en el eje y, es x igual a 0. Entonces voy a sustituir ese valor aquí. Tendría yo raíz de 0 más 2. La raíz de 0 es 0, más 2 me da 2. Es decir que este punto de aquí es un 2. Como decía, pueden regresar el video y verlo en la gráfica que se hizo en la computadora. Eso quiere decir que de aquí a aquí voy a hacer el método de discos, de y igual a 0 a y igual a 2. Y de aquí hasta el 4 que obtuve acá, que es donde queda con la recta x igual a 4, voy a hacer el método de arandelas. De y igual a 2 hasta y igual a 4. Mi volumen total va a ser pues 2 secciones. Lo que yo haga por el método de discos, como estamos generando el volumen alrededor del eje y, van a ser funciones de y e integradas en y. Y este va a ser discos, que ya vimos que es de 0 a 2, más la sección que voy a calcular con arandelas. Y las arandelas, ¿de dónde van a ser? De 2 a 4. Y ahí vamos a poner la función que está más alejada del eje y, que es x igual a 4, al cuadrado, menos la función que está más cerca del eje y. Y para encontrar esta función de y, lo que tengo que hacer es despejar la y de aquí. Tengo que y es igual a la raíz de x más 2, despejo mi x. Y menos 2 es igual a la raíz de x. Para quitar esta raíz, pues le voy al cuadrado. Entonces, esta es mi función de y. Y es lo que voy a poner aquí. Esa es la función de y. Pero el método de arandelas me pide que yo lo eleve al cuadrado. E integramos respecto de y. Continuamos. Pi por la integral de 0 a 2. Esta función en la que es completa es de 0 a 4, sencillamente es 4 al cuadrado, que no hay que integrarle nada ahí. 4 cuadrados son 16, más pi por la integral de 2 a 4, de nuevamente 4 cuadrado 16, menos, si yo elevo esta función al cuadrado, otra vez al cuadrado, pues me va a quedar y menos 2 a la cuarta. Si quieren, para ahorrar tiempo, pueden hacer este binomio a la cuarta en el Voltron. Entonces voy a tener volumen es igual a pi, que multiplica la integral de 0 a 2. Esto 4 cuadrado 16 lo puedo sacar de integral de y, sencillamente. Más pi por la integral de 2 a 4, 16 menos, este menos sacar todo lo que sigue, y cuarta menos 8y cúbica, más 24y cuadrada, menos 32y, más 16, respecto de y. Hacemos la integral. Aquí en la primera me va a quedar y, evaluado de 0 a 2. Y en la segunda me va a quedar este 16 menos 16 se va a hacer 0. Y nada más tengo que integrar esas de aquí. Y quinta sobre 5 menos 8y cuarta sobre 4 más 24y cúbica sobre 3 menos 32y cuadrada sobre 2. Y eso lo vamos a evaluar, de 2 a 4. Y ya nada más nos resta hacer las sustituciones. Dándonos eso un volumen de
180.96 unidades cúbicas.